Creo que es mejor con esto. Bueno, gracias por la oportunidad para contarles un poco acerca de mi organismo modelo favorito, que es el pez cebra. Creo que no se refleja muy bien acá, pero van a ver otras figuritas. Este es un pez que, si tengo un poco más de tiempo, me gustaría hablar, porque yo creo que es un organismo que nosotros podemos utilizar para hacer ciencia básica, muy efectiva, muy elegante, y no necesitamos realmente invertir mucho dinero. Así que yo creo que podemos hacer un sistema de acuacultura Marta Perú con mucha facilidad y llevarlo a cualquier universidad. Les voy a contar esta historia, que es una historia que recién estoy terminando, cuando estuve trabajando un tiempo en la Universidad de Duke. Y entonces en este laboratorio estamos utilizando el pez cebra, la cebrita, voy a decir zebrafish, porque es la primera vez que presento en español. Pero básicamente utilizando dos factores ambientales. Uno, que es la comunidad de microbios que reciben nuestro intestino, la microbiota intestinal. Yo sé que muchos de ustedes saben que hay mucha investigación en eso en este momento, y cómo afecta nuestro sistema inmunológico, nuestra nutrición, etcétera, etcétera. Y un segundo factor ambiental, que es la presencia de una mezcla de químicos, muchos químicos a los que estamos expuestos día a día, y que estamos empezando a darnos cuenta que aún a concentraciones muy bajas pueden tener efectos nocivos. Y estoy utilizando este modelo para estudiar específicamente la acumulación del tejido adiposo. Y esto es porque la obesidad básicamente es una condición compleja que se caracteriza por la acumulación del exceso de energía de nuestro cuerpo en el tejido adiposo. Hemos tenido una par de charlas que hablan sobre el problema de las enfermedades no contagiosas y cuántas muertes en el mundo están relacionadas a eso. Y primero empiezo para decirles que el 13% de los adultos en el mundo son obesos. Obviamente en algunos países hay una mayor prevalencia de esta enfermedad. Pueden ver acá circulado estos países para que vean que no es solamente una enfermedad de países desarrollados, sino también es una enfermedad de países en vías de desarrollo, y que ese es un factor de riesgo que, si calculamos, puede estar detrás del 52% de las muertes en el mundo. Entonces la obesidad no es realmente un problema pequeño. Entonces, como les dije, la obesidad es una condición muy compleja. Y generalmente podemos acercarnos a esta conclusión viéndola como un problema de energía. Donde, por ejemplo, si la energía que entra a través de nuestra dieta es igual a la energía que sale, que utilizamos para mantener nuestro metabolismo o para realizar cualquier tipo de trabajo, y si esta cantidad de energía es igual, la ingesta por el gasto, entonces no tenemos un exceso de energía. No tenemos un exceso de energía, entonces no tenemos que acumular en el tejido adiposo y podemos mantener nuestro peso. Sin embargo, cuando nos vamos a un restaurante de comida limpia, pueden ver por acá, incrementamos la cantidad de energía que estamos consumiendo en nuestra dieta, este exceso de energía se va acumulando en el tejido adiposo, y si esto sucede de una manera crónica, empezamos a desarrollar la obesidad. Pero esto, como les dije, no es un problema de que si me voy a un sitio y como y no hago ejercicio, sino que también existen otros factores ambientales, genéticos y epigenéticos, que están fuera de nuestro control y que tenemos que comprender. Y yo estoy particularmente interesada en dos de estos factores. Uno son los químicos ambientales, que tienen un poder obesógeno, es decir, que por sí mismo pueden generar la obesidad, y también la microbiota intestinal. ¿Y por qué estos dos factores? Bueno, porque no quiero complicarme mucho la vida, entonces ya sabemos que existe evidencia de que cuando nosotros estamos asociados a esa comunidad de bacterias, esta es un factor ambiental que está promoviendo la obesidad. Entonces acá ustedes pueden ver, cuando hacemos a un ratón crecer libre de microbios, la cantidad de tejido adiposo, que acá ven que se ha secado del ratón, es mucho más chica que el área de tejido, o el volumen del tejido adiposo en un ratón colonizado, o sea, nosotros. Pero también tenemos evidencia de que esto sucede con los químicos ambientales. Entonces, si exponemos a los ratones, por ejemplo, este químico se llama tributiltin, los ratones que son expuestos al químico tienen un mayor peso de tejido adiposo. Pero yo no estoy utilizando ratones, porque como les dije, mi organismo favorito es el zebrafish, y estoy utilizando el zebrafish en este caso en particular porque tenemos un ensayo muy simple para ver la cantidad de la acumulación del tejido adiposo. Entonces yo utilizo una tintura que se llama el rojo de Nilo. Entonces el rojo de Nilo es una tintura que tiene actividad de reducir gliceroles, que son las moléculas donde están dentro de cada adipocito del tejido adiposo. Entonces ustedes pueden ver acá en esa señal de fluorescencia el tejido adiposo que se va desarrollando mientras los peces van creciendo.
Entonces, obviamente, este es un método desarrollado. Sabemos que el área bidimensional de una figurita que tomamos en el microscopio está relacionado a la concentración total en gramos de los triacilglicerol. Entonces, es un método muy fácil de verlo. Ya no tenemos que desarrollar una mini tomografía para ver a un pececito de este porte, sino tan solo tener un microscopio más o menos decente. Ahora, volvamos a hablar al tema del tributiltin. Les mostré que el tributiltin afecta a los ratones, pero en realidad afecta a muchísimos animales vertebrados, invertebrados, y lo más importante de todo, a través de un gran rango de concentraciones. Lo que no les dije fue que el tributiltin es un agente biocida de pinturas anticrustanas. Entonces, básicamente, es un agente que se solía poner en las pinturas para evitar la formación del biofilm y de la biomasa en los cascos de los barcos. Entonces, uno acá podría predecir que el tributiltin también afecta a las bacterias. Pero aún no sabemos si el efecto del tributiltin también afecta a las bacterias que viven asociadas a nosotros. Entonces, bueno, les he mostrado los ratones que se engordan con el tributiltin, los ratones que se engordan con las bacterias, pero realmente el corazón de mi proyecto es entender la interacción entre estos tres factores. Y para hacer eso, empecé para preguntarme tres cosas específicas. Primero, si así como en los ratones, el tributiltin también causa obesidad en los cebritas. Segundo, si es que el tributiltin afecta la microbiota intestinal del pescadito. Y tercero, si es que estas interacciones, si es que el efecto del tributiltin y la microbiota alterada por este químico está ocasionando la acumulación excesiva de tejido adiposo. Entonces, la primera pregunta, lo único que hice fue coger pescaditos, meterlos en sus tanques, exponerles a 3 diferentes concentraciones de tributiltin, o TBT. Y quiero señalar acá que yo no quería hacer un experimento donde obviamente esto me tiene un montón de químico y voy a tener un fenotipo, sino que traté de elegir concentraciones que nosotros encontraríamos en la leche materna, que encontraríamos en el agua del río, de tal manera que realmente está reflejando la realidad de una exposición ambiental. Entonces, recolecté muestras una vez a la semana para analizar el crecimiento de los pescaditos, para analizar la acumulación del tejido adiposo y también para recolectar intestinos y agua para hacer un análisis del catálogo de estas poblaciones microbianas en estos nichos. Entonces, bueno, no era muy sorprendente porque ya lo habíamos visto en los ratones, si se pasa en los ratones probablemente también pasa en los pescaditos. Pueden ver ustedes que para el final de la exposición de los 21 días, el tratamiento con 1 microgramo por litro generó peces que tenían mayor acumulación de tejido adiposo. Acá en el eje Y pueden ver la adiposidad, que es un equivalente al BMI, que es una medida de la obesidad que utilizamos en humanos. Una de las cosas que me sorprendió es que junto a este fenotipo de obesidad también habíamos visto un fenotipo de disminución del crecimiento. Entonces pueden ver acá que tan temprano como los 14 días, una vez más, los peces tratados con 1 microgramo por litro de TBT habían resultado en una inhibición del crecimiento. Entonces, en la primera pregunta les puedo decir que el TBT inhibe el crecimiento y promueve la generación de tejido adiposo. La segunda pregunta era si es que el TBT altera las poblaciones de la microbiota intestinal. Y para hacer esto utilizamos el secuenciamiento del gen del 16R. Es una cosa un poco complicada, si les interesa el tema, búsquenme después. Pero básicamente lo que les puedo decir es que utilizamos el secuenciamiento, utilizamos métodos estadísticos y bases de datos para poder analizar cuál es la estructura de esta población. Entonces, en este gráfico, que es una representación del experimento, pueden ver que cada barra es una muestra y que cada color representa un taxón bacteriano. Y esto lo podemos ver a distintos niveles, desde género hasta taxones más grandes, como por ejemplo Enteroidietes o Proteobacterias. O sea, podemos decir Juan, María, podemos decir peruanos, chilenos, brasileños o lo que fuera. Entonces pueden ver que podemos caracterizar cada muestra, la abundancia relativa. Entonces acá, por ejemplo, 50% de proteobacterias, 50% de bacteroidetes y así es. Pero pueden darse cuenta que los datos son muy complicados. Entonces, una forma simple de verlo se analizan haciendo el análisis del componente principal. Entonces, básicamente acá, sin muchas explicaciones, les puedo decir que si en este espacio tridimensional nuestras muestras están separadas, quiere decir que son diferentes.
Entonces, si por ejemplo vemos tipo de muestra, sabemos que el agua, las muestras de las bacterias del agua son completamente diferentes a las bacterias del intestino. No es sorprendente tampoco. Y también podemos codificar nuestras muestras con diferentes factores. En este caso estoy analizando el factor de la concentración del químico. Y si nos fijamos solamente acá en las muestras intestinales, los colores están mezclados. Eso quiere decir que el químico realmente no está determinando la composición de estas comunidades microbianas. Esto fue un poco triste porque después de disecar cientos de peces no tuve un resultado súper excitante, pero también volvemos a la pregunta de que yo no estoy tratando a estos pescaditos con todo el tributritín del mundo. Entonces utilicé otro método, que es otro tipo de análisis estadístico, donde podemos ver cómo distintos géneros de bacterias están más abundantes en un tratamiento, por ejemplo en rojo el químico y en verde el control. Y básicamente encontramos una serie de géneros que están asociados a cada uno de estos tratamientos. Por ejemplo, Quitinibacter es más abundante en 1 microgramo por litro, Plesiomonas y Vibrios son menos abundantes. Entonces seguí interrogando, utilizando este método, mi juego de datos. Luego regresé a los números y pude ver que una cosa muy interesante, que Plesiomonas y Quitinibacter estaban incrementados o disminuidos en las comunidades del intestino, pero no en las comunidades del agua. Esto quería decir que era un efecto muy específico del intestino y no tan solo porque la bacteria responde, es un efecto muy específico. Entonces les puedo mostrar ahí que, bueno, no pasó mucho con el TBT, pero que sí encontramos algunos géneros bacterianos que habían incrementado o reducido el género químico. Y finalmente, la pregunta de oro era si es que las alteraciones eran capaces de producir este fenómeno. Y bueno, yo no les dije que también, bueno, antes hubieran podido decir, pero qué resultado tan acelerado, ¿por qué 2 o 3 bacterias de las 500 que han podido encontrar? Y era porque también estaba armando una colección de bacterias asociadas a los pescados. Entonces cogí 4 de mis bacterias aisladas de pescados, 2 de Quitinibacter, una Vibrio y una de Plesiomonas, hice mis predicciones. Entonces yo predecía que si incrementaba la concentración de Quitinibacter podría promover el tejido adiposo, si incrementaba Vibrio o Plesiomonas iba a inhibir el tejido adiposo. Entonces lo que hice fue hacer lo mismo que con el químico, solo que esta vez exponer a los pescaditos a suspensiones de bacterias vivas. Y como pueden ver acá, el género Plesiomonas, cuando expusimos a los pescaditos durante 14 días, inhibimos la acumulación de tejido adiposo. Y una de nuestras predicciones se cumplió, que el TBT inhibe la abundancia de Plesiomonas, que en una situación normal inhibiría la acumulación de tejido adiposo. Y para resumir, les he mostrado que el TBT inhibe el crecimiento en el pez cebra y promueve la acumulación de tejido adiposo, que si bien es cierto no es un mayor determinante de la estructura de la comunidad bacteriana, ni del agua ni del intestino, sí existen algunos cambios de algunos géneros, que son un poco más sutiles quizás, pero que sin embargo algunos de estos cambios realmente tienen un efecto fenotípico en el huésped. En este caso pueden ver cómo Plesiomonas fue suficiente para inhibir la acumulación del tejido adiposo. Agradecer a mi grupo, mi mentor John Rawls, acá a James, que desarrolló el método de la medición del tejido adiposo, y un estudiante privado que me ayudó. Y con eso, pues preguntas, si tengo un tiempo para... ¿Una pregunta? No he entendido muy bien. Hablas del TBT, pero me imagino que cualquiera, o hay muchos otros pesticidas y muchos otros contaminantes que pueden producir el mismo efecto, ¿no? Porque acá notarán los yates que más se utilizan con pinturas fungicales, es lo que estamos analizando. Me imagino que todos también pueden interferir, o sea, no solamente uno. Claro, todos tienen este efecto, o la obesidad. En este proyecto quise utilizar el PBT porque tenía ya un poco de evidencia que esto podría suceder, pero creo que una de las áreas de la toxicología que no ha sido explorada aún es las mezclas, ¿no? Porque realmente no estás exponiéndote al humo de cigarrillos y al seno.